dieta que pues ellos sí la demandaban, ¿no? Creían que era algo justo. Existía una ciudad en la Nueva España llamada Nueva Galicia, que realmente ahí se desataba todo un caos. Pues los españoles dominaban esta zona, perdón, los chichimecas dominaban esta zona, y bueno, había un pueblo, una ciudad en la Nueva España que se llamaba Nueva Galicia. Aquí en Nueva Galicia realmente era un caos totalmente, porque aquí en esta ciudad no reinaban los españoles, más bien eran los chichimecas quienes mandaban. Y pues bueno, se robaban todo el dinero que tenían y entonces el virrey tiene que abogar pues rápidamente para que se actúe y pide la disposición del tesoro real. Ya después de nuestro virrey Enríquez llega a su sucesor, que era el conde de Coruña. Y bueno, él, a diferencia de Enríquez, pues fue más afortunado con la posibilidad de los recursos para el financiamiento de la guerra. Pues entonces ahí el Tesoro Real le proporcionaba pues una suma bastante buena, ¿no? A diferencia de Enríquez, que siempre se estuvo peleando porque le dieran presupuesto y poder cubrir esos gastos, ¿no? Entonces, con la escasez que había de dinero y toda esta situación de no poder financiar la guerra, se contrata a Juan de la Mota, que fue contratado, perdón, como el pagador de los capitanes y soldados que están reclutándose para ir con don Luis Ponce de León contra los chichimecas. Así fue contratado este hombre y pagó 10,000 pesos en oro, ¿no? Pero entonces después de él se empezaron a sumar más pagadores a la Nueva España, ¿no? Al financiamiento de la guerra. Entonces, como ellos estaban pagando, pues se les empezó a dar más importancia, ¿no? Porque ya no solamente pagaban y así, también ahora tenían que encargarse de la compra de abastos para los chichimecas pacificados a finales de la década de 1580 y la que sigue. Pero el problema estaba en que los militares pues estaban muy mal pagados, ¿no? O sea, los militares ya no podían vivir solamente de ser militar, tenían que buscar otra cosa para poder subsistir. Entonces optaban por, en la guerra chichimeca, pues capturar a los chichimecas, ¿no? En la frontera y poder comerciar con ellos. Un soldado en 1576 el salario que recibiera de 350 pesos, ¿no? Que pues no eran suficientes. Yo creo que ni en nuestros tiempos sería un salario. Bueno, o sea, sí es un poquito más, pero tampoco es así como de, ¿no? Para toda la friega que te puedes dar siendo militar. Pero bueno, ya en 1581 se le pagaban ahora con 450 pesos a un soldado y 500 a los capitanes. En 1573 se incrementa este salario a 600 para los capitanes, en 1580 baja a 550 y en la siguiente década sube a 800. Pero el de los soldados siempre se mantuvo igual. Los soldados incluso, además del pago tan pobre que recibían, tenían todavía ellos que conseguir su propio armamento, ¿no? O sea, sus propias cosas, pues para poder irse a la guerra. También se nos habla un poco de cómo era la formación de una expedición española común, que bueno, esta podía incluir 40 jinetes, más o menos de entre 80 a 400 auxiliares indios, 40 carretas de abastecimientos y ya. Pero más común eran 9 o 10 jinetes aproximadamente, liderados por un caudillo, o de 20 a 30 hombres a las órdenes de un capitán. La guerra se iba intensificando todavía mucho más y entonces en el siglo XVI todos los virreyes que estaban en México se vieron obligados a interesarse en la defensa de los caminos, ¿no? Que tenían de comercio o de lo que fuera contra los chichimecas. La primera colonización defensiva fue en el camino México-Zacatecas, que ya lo habíamos visto antes y bueno, sabemos que tiene bastante importancia, ¿no? Después se implementa una política para los presidios, que pues era un sistema de escolta militar básicamente en puntos fortificados, que pues ahí aguantaban, ¿no? A los chichimecas realmente. Además de esto se mandan a construir los dos primeros presidios, que bueno, este era el de Ojuelos y el de Portezuelo. Se colocan luego otros tres más en el camino de Zacatecas, que estaba en Las Bocas, en Ciénaga Grande y Palmillas, en la caseta de Palmillas. Bueno, no sé si ahí, pero bueno, Palmillas. Y después se instauran otros dos fuertes, que era uno al norte de Querétaro y otro en el actual Pozos. Después los españoles, al estarse expandiendo,
llegan hasta Celaya y entonces en Celaya empiezan a formar una nueva ciudad, pero la cuestión es que no había habitantes, ¿no? O sea, no había gente, entonces para que se pudieran llenar esos espacios, los españoles les ofrecen, bueno, el gobierno les ofrece a los españoles, pues tierras, vivienda y algunas otras cosas, pues para que se vayan a vivir a Celaya, ¿no? Entonces, pues ya varios se empezaron a ir para allá y pues vivían bastante bien. Como ya habíamos visto, los españoles pues utilizaban a los indígenas o aborígenes como pues esclavos, guerreros, algunos estaban como intérpretes, cargadores, etcétera, ¿no? Pero había unos de ellos que tenían cargos más importantes que eso, que estos eran los caciques aborígenes, que eran cuatro los más importantes. Era Nicolás de San Luis, Don Juan Bautista, Valerio de la Cruz y Hernando de Tapia. Bueno, ya estamos en nuestro último capítulo del libro y en este nos comienzan diciendo, como ya habíamos visto, que bueno, la intensificación de la guerra pues realmente no ayudó en nada, ¿no? Porque los chichimecas, como decíamos, si a ellos se les atacaba, pues ellos iban a contraatacar. Entonces era pues el cuento de nunca acabar, ¿no? Y muchos de los españoles pues seguían optando por una sumisión hacia el pueblo chichimeca, pero otros empezaban a pensar de forma diferente, como lo hizo el obispo de Guadalajara. Pero además de este obispo también se le acompaña a la llegada del nuevo virrey que ya venía camino a España en ese entonces, que era Alonso Manrique de Zúñiga. Y bueno, a él se le atribuye el crédito de lograr una planificación para el desarrollo de una política que pues garantizara la pacificación del conflicto que había en la guerra, ¿no? De una forma diferente a someter al pueblo chichimeca. Este nuevo virrey ordena que se liberen a los esclavos y pide afirmar enérgicamente la supremacía virreinal en cuestiones de guerra para toda la Nueva España y la Nueva Galicia, ¿no? Pero entonces esta disputa se prolonga un poco y las autoridades de Guadalajara continúan pues ante estas limitaciones reales, ¿no? Y virreinales. Y esto hace que todavía se prolongue más una desorganización y pues la guerra y la esclavitud que eran este, este nuevo virrey entonces ordena la liberación de los esclavos y le pide al rey afirmar la supremacía virreinal en cuestiones de guerra para toda la Nueva España, es decir, que los virreyes estuvieran 100% a cargo de todas esas decisiones. Y bueno, Velasco ante esta situación pues obviamente no se iba a dejar y actuó con la misma hostilidad. Entonces él propuso que esclavizaran a los indios, ¿no? Para que fueran ayuda para los españoles de cualquier tipo, para lo que necesitaran, ¿no? Para la guerra, que fueran soldados o que hicieran lo que tuvieran que hacer. Y bueno, a quienes se negaran de esta situación, pues se les denominaría rebeldes o inobedientes, que claro, esto tendría una sanción grave. A su vez también este virrey entonces comienza las negociaciones con los jefes chichimecas, ¿no? En las que prometía pues alimentos, tierras, que se respetara su religión, etcétera, ¿no? Pues esto era para traerlos a sentarse pacíficamente y que ya dejaran de estar peleándose todo el tiempo, ¿no? Además, a las tropas que se encontraban pues alrededor del país chichimeca, pues las reduce, ¿no? O sea, las hace de menos integrantes, de menos soldados, y pues con esto hace que se ahorre muchísimo dinero. Dice que se ahorra la corona real un gasto anual de esta forma, y bueno, de entre todas las medidas que utilizó, de hasta 200,000 pesos, que eso antes se dedicaba pues a las tropas de la frontera, ¿no? Todo eso se pudo ahorrar el virrey hablando simplemente con los chichimecas y tratando de pacificar las cosas. También se le debe atribuir mérito a Velasco, que lo mencionábamos en el primer capítulo, que bueno, él también aporta haciendo que los tlaxcaltecas emigren de una forma pues pacífica, ¿no? Gracias a que él también se involucró dentro de este plan y pues siguió con lo acordado. Y así como Velasco en muchísimas otras partes alrededor de la Nueva España, se empezó a seguir este plan
de pacificación encabezado por el virrey Villamanrique. Pero bueno, incluso podemos ver que a pesar de que esta medida estaba teniendo bastantes frutos, pues realmente el rey no estaba muy de acuerdo con esta pacificación tan pacífica, ¿no? Él quería más bien solucionarlo de otra forma, ¿no? Tanto así que el conde de Monterrey efectúa pues pocos cambios realmente en el programa de pacificación, ya que el rey le había dado las instrucciones de que buscara otros métodos, ¿no? Pero él decide que la labor que hacía Velasco y Manrique pues era realmente lo mejor que podían hacer. Entonces ignora estas instrucciones del rey y pues continúa con la labor de Villamanrique y Velasco. Y bueno, para finalizar, hablaremos un poco de cómo se logró toda esta paz, ¿no? Y bueno, por medio de la diplomacia de la paz se hizo un poco menos difícil en el último año, en la última década. Este, y esto fue porque los chichimecas realmente comprendieron que pues podían obtener ventaja de esta paz, ¿no? Y que además no iban a recibir maltrato de los españoles. Entonces, desde ese tiempo del virrey Martín Enríquez hasta la década de 1590, los métodos de pacificación de los frailes pues realmente muestran el desarrollo de las misiones que había de llegar a una institución en la frontera, ¿no? Ciudades que antes eran totalmente españolas empezaron a recibir, sí, españoles, pero también había negros, había mexicas, había tarascos, había otomís y obviamente chichimecas. Y bueno, este sería el final del pequeño o largo resumen, no sé cuánto duró, de nuestro libro. Y pues realmente me gustó leerlo, fue interesante conocer la historia de los chichimecas, saber que eran un pueblo fuerte y me llama mucho la atención cómo es que um, con la tal vez escasez que podrían tener de armas a comparación del armamento español, pues realmente nunca se mostraron inferiores, siempre pensando inteligentemente las jugadas, la organización militar y pues todo su carácter, ¿no? Por no querer perder su identidad, pues fue realmente lo que los llevó a combatir tan lejos, ¿no? Y, y pues creo que estuvo bien, fue una lectura padre, me gustó y espero que hayan más libros como este.